Muy buenos días, alumnitos. Vamos a continuar con este temita del origen de la vida. Sí, sí, este temita que se llama el origen de la vida. Fíjate, hay un problemita con este tema, y es que la vida apareció hace 3.500 millones de años. O sea, ¿tú crees que estaba ahí alguien presente para ver cómo se originó la vida? ¿Alguien pudo ver con sus ojos cómo se originó la vida? No, hijo, nadie estuvo presente. Entonces, ¿qué hicieron los biólogos, los científicos, cuando no saben algo? ¿Qué hacen cuando no saben algo? Bueno, se inventan las cosas, solo que ellos no lo llaman inventar, lo llaman teorías. ¿Cómo lo llaman? Teorías. Una teoría es algo que puede ser verdadero o puede ser falso, está en estudio, es una teoría. ¿Me dejo entender o no? ¿Por qué aparecieron estas teorías? Porque nadie estuvo presente ahí para ver cómo se originó la vida. Recuerda que la primera forma de vida, según los estudios, se originó hace 3.500 millones de años. Y existe básicamente tres teorías. Hay más, pero básicamente existen tres teorías. Teoría de la generación espontánea o abiogénesis, teoría cosmogónica o de la panspermia y teoría de la quimiosíntesis, biogénesis o caldo de cultivo. Vamos con la primera. La teoría de la generación espontánea fue planteada por mi amiguito, mira, Aristóteles, el más grande sabio de su época. Él decía algo muy descabellado, fíjate. Él decía que seres no vivos, troncos, por ejemplo, se convertían en seres vivos, acá cocodrilos, por ejemplo, si tú le dabas algo llamado fuerza vital o entelequia. O sea, si a estos troncos le caía fuerza vital o entelequia, se convertían en cocodrilos, en seres vivos. Eso decía Aristóteles. ¿Tú crees que alguien se opuso a Aristóteles? ¿Habría opositores, alguien que le dijo no a Aristóteles? Lógicamente a ti esta idea ahora te parece descabellada, es mentira, pero le creyeron en su época. ¿Por qué? Porque era el más grande sabio de aquella época. Pero sí hubo opositores. El primero fue Redi. Uno de los primeros en oponerse fue Redi. Redi hizo un experimento, mira. Antes de Redi, la gente creía que si dejaba carne a la intemperie, de esta carne salían gusanos porque le caía fuerza vital. Entonces Redi hizo un experimento, mira. En el primer frasco colocó carne y lo tapó. En el segundo frasco colocó carne y no lo tapó. La pregunta es, ¿dónde crees que aparecieron gusanos? Claro, en el segundo caso. ¿Qué decía Redi? Redi decía, este frasco está tapado y por eso no apareció gusanos, porque las moscas no pudieron ingresar. Este frasco está abierto y por eso aparecieron gusanos, porque las moscas ingresaron. O sea, son las moscas las que originan los gusanos. Son las moscas las que ponen huevos y originan los gusanos. Eso dijo mi amiguito Redi. ¿Le creyeron? ¿Tú qué crees? ¿Le creyeron a Redi? No le creyeron, hijo, no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron a Redi? Fácil, los seguidores de Aristóteles dijeron lo siguiente. Como has tapado el frasco acá, en el primer caso, no ingresó fuerza vital y por eso no apareció gusanos. Acá está abierto y sí ingresó fuerza vital, por lo tanto sí apareció gusanos. Redi se fue triste a su casa. Oh, pobrecito. Pero vino Pasteur y lo pongo como el último opositor. Hubo más acá de Redi, hubo más, Spallanzani, hubo más. Pero, el último que se opuso y que derrumbó la teoría de la generación espontánea de Aristóteles fue mi amiguito Pasteur. Pasteur repitió un poquito el experimento de Redi, pero le hizo unas modificaciones, fíjate. Él usó un caldo en vez de carne, un caldo hecho de carne, mira, un caldo de carne. Pero para evitar el fracaso de Redi, usó un frasco especial, este frasco llamado frasco cuello de cisne. Fíjate, ahí está. La base, un cuello y la boquilla. Listo. Luego, para evitar que aparezcan gusanos sobre la carne, sobre el caldo de carne, lo calentó. Pero dejó la boquilla abierta, mira. Ahí está. Acá está la boquilla abierta.
Vinieron las moscas. Ahí está. Bzz, imagínate las moscas acá. Imagínate las moscas. Bzz. La pregunta es, ¿dónde crees tú que aparecieron los gusanos? ¿En el caldo de carne o en la boquilla? A ver, piensa. Claro, en la boquilla. En la boquilla aparecieron los gusanos y no en el caldo de carne. Cuando Pasteur fue con su experimento a los seguidores de Aristóteles, les dijo así: oye, ya pues, mira, he dejado el frasco abierto. Ingresó la fuerza vital, pero no apareció gusano sobre el caldo de carne. Bueno, los seguidores de Aristóteles se quedaron estupefactos. No podían negar el experimento de Pasteur. Y fue Pasteur quien derrumbó la teoría de la generación espontánea de Aristóteles. ¿Ya? Pregunta, examen de admisión, esa cosita. ¿Quién derrumbó la teoría de la generación espontánea de Aristóteles? Luis Pasteur. Pasteur para los amigos. Bueno, eso fue la primera teoría. La segunda teoría del origen de la vida, la segunda, mire, estamos viendo tres. La primera es la generación espontánea, cayó. La segunda teoría, la teoría cosmogónica o de la panspermia, fue planteada por este amiguito llamado Arrhenius. ¿Cómo se llama? Arrhenius. Arrhenius planteaba lo siguiente, que la vida no se originó en la Tierra, no. La vida se originó en un meteorito. Y este meteorito contenía una espora bacteriana. ¿Me dejo entender o no? Fue este meteorito que trajo la primera forma de vida a la Tierra. ¿Será cierto eso? ¿Tú qué crees? O sea que en verdad todos nosotros somos extraterrestres. Esta teoría sostiene que el primer ser vivo vino en un meteorito y que este ser vivo colonizó toda la Tierra. La teoría cosmogónica o de la panspermia se llama. Planteada por Arrhenius. ¿Tú qué crees? Puede ser, pero tiene un problemita, hijo. La Tierra tiene una atmósfera, acá está, mira. Y esta atmósfera tiene capas. Hay una capa que se llama termósfera, que quema todo lo que ingresa a altas temperaturas. Si el primer ser vivo, de repente, si esta teoría fuera cierta y existiera seres y el primer ser vivo vino en un meteorito, muy probablemente haya muerto en esta capa llamada termósfera, haya muerto quemado. ¿Me dejo entender o no? Ese es el problema con esta teoría. Esta capa que quema todo lo que ingresa, la termósfera. ¿Me dejo entender? Es por eso que esta teoría no es muy aceptada. Si bien es cierto, se han encontrado bacterias, seres vivos en los meteoritos, en los asteroides, pero cuando atraviesan esta capa llamada termósfera, mueren. Ese es el principal problema con la teoría cosmogónica de Arrhenius. Bueno, pasamos a la tercera teoría. Teoría de la quimiosíntesis. ¿Teoría de qué? De la quimiosíntesis. O también llamada teoría de la biogénesis o del caldo de cultivo. Propuesta por mi amiguito Oparin. Oparin, que ahí lo tienes, mi amiguito Oparin. Ahí está, chiquitito, grande, chiquitito. Mira, Oparin. Oparin planteaba la teoría de la evolución química. ¿Cómo es eso? Que primero, antes la tierra primitiva, acá está la tierra primitiva. Antes la tierra primitiva era más agua, ¿correcto? Otra cosa que planteó. Antes la tierra primitiva tenía más energía. O sea, ¿a qué me refiero? A que caían constantemente rayos sobre el agua, sobre la tierra. Sobre el mar, sobre la tierra, constantemente. Y él planteaba que estas condiciones hicieron que las moléculas inorgánicas se convirtieran a moléculas orgánicas y éstas se convirtieran en seres vivos. Eso planteaba Oparin. O sea, él planteaba la teoría de la evolución química. No es como Aristóteles que decía fuerza vital y ¡pum! Aparecían seres vivos. No. Él planteaba que primero lo inorgánico se convirtió en orgánico y luego lo orgánico se convirtió en ser vivo. Todo esto ocurría en el mar. Y todo esto, o sea, ese cambio de inorgánico, orgánico y de orgánico a seres vivos, requería harta energía, los rayos que caían sobre el mar. ¿Me dejo entender o no? O sea, aquí, la teoría de la quimiosíntesis de Oparin planteaba la evolución química, ¿ya? La evolución de las moléculas.
Para que ocurra esta teoría, lo primero que debe haber es agua. ¿Qué debe haber? Agua. ¿La Tierra primitiva tenía agua? Sí. Lo segundo que debe haber es una atmósfera reductora, llena de energía. ¿Qué significa reductora? Sin oxígeno y con harta energía. Que cada rato caiga rayos. Ahí están los rayos. Estos rayos cayeron tanto sobre la Tierra y sobre el mar, que las moléculas inorgánicas se convirtieron en moléculas orgánicas y estas en seres vivos. Esto sucedió en millones de años. ¿En qué? Millones de años. No creo que no sepas qué es una molécula inorgánica y qué es una molécula orgánica. Para que me entiendas, una molécula inorgánica, sus átomos de carbono no están unidos. Y una molécula orgánica, sus átomos de carbono están unidos. Ese detalle para que lo tengas claro. Oparin quería demostrar esto, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Oparin murió. Murió. No pudo demostrar. Quien lo demostró fueron los amiguitos Miller-Urey. Miller y Urey, mediante un experimento, listo, acá está el experimento que hicieron, convirtieron moléculas inorgánicas, carbonos no unidos, en moléculas orgánicas, carbonos unidos. Con ese experimento demostraron la teoría de la quimiosíntesis de Oparin. O sea, la teoría de la quimiosíntesis de Oparin fue planteada por él, pero desarrollada y demostrada por Miller y Urey en laboratorio. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron el primer paso, convertir moléculas inorgánicas en moléculas ¿qué? Orgánicas en laboratorio. Profesor, ¿y no pudieron convertir esas moléculas orgánicas en seres vivos? No, pues hijo, ellos lo hicieron en un día. Pero para que estas moléculas orgánicas se convirtieran en seres vivos, tienen que pasar millones de años. ¿Me dejo entender o no? Estas fueron las 3 teorías sobre el origen de la vida, ¿ya? Esas fueron las 3 teorías sobre el origen de la vida. ¿Por qué son teorías? Porque nadie estuvo presente ahí para ver cómo se originó la primera forma de vida. Entonces repasemos. ¿Cuáles son las 3 teorías sobre el origen de la vida? Teoría de la generación espontánea o abiogénesis. ¿Planteada por quién? Aristóteles. Teoría cosmogónica o de la panspermia. ¿Planteada por quién? Arrhenius. Teoría de la quimiosíntesis o abiogénesis o caldo de cultivo. ¿Planteada por quién? Por Oparin, pero desarrollada y demostrada por quién? Miller y Urey. ¿Queda claro? Listo, hijo. Este fue el temita, el origen de la vida, las teorías. Puede haber más teorías, pero estas son las 3 principales. Y la pregunta, si te preguntas, es, ¿cuál de las 3 es más aceptada, profesor? Bueno, la única que no fue negada. Claro, la teoría de la quimiosíntesis. ¿Queda claro? O del caldo de cultivo. Conmigo es hasta aquí. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase.